Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga una vez más. Yo soy el evangelista Víctor Vázquez, llamado por Dios por su gracia, misericordia y amor. Los días martes a las 5 de la tarde estamos predicando una palabra del Todopoderoso. Gloria a Jesús. Una palabra poderosa de parte de aquel que murió en la cruz del Calvario, de parte de aquel que está sentado en su trono, de parte del Espíritu Santo de Dios. Bajo el programa del Renacimiento tengo la costumbre de predicar, de dar una pequeña explicación acerca de lo que significa el renacimiento. El renacimiento es algo que nació, fructificó, murió y volvió a renacer. Nosotros en Cristo volvimos a renacer o tuvimos un renacimiento, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, pero viniendo Cristo nos perdonó, nos lavó, nos limpió y nos sentó en lugares celestiales. Así que ocurrió en nosotros un renacimiento. Gloria a Jesús. Al creer en Jesucristo, en nosotros ocurrió un renacimiento, o sea, que nosotros volvimos a renacer de la muerte en la que estábamos en Adán a través de Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero viniendo Cristo, nosotros obtuvimos un renacimiento. Y gracias a Él, ahora vivimos y podemos disfrutar de su grandeza y su poder y una posición nueva en Cristo Jesús. Ese es el renacimiento. Pero en esta tarde traigo una palabra de parte de Dios bajo el tema diferente evangelio. Y lo voy a invitar al libro de San Marcos, capítulo 7, versos 6 al 13. Dice así. San Marcos, capítulo 7, versos 6 al 13 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dios, Jesucristo, estaba trayendo una palabra que profetizó el profeta Isaías, donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque habéis cambiado la palabra de Dios, enseñando mandamientos de hombre. Esta palabra fue dada, o esta profecía, por el profeta Isaías, y tuvo un cumplimiento en la época de Jesús y tiene cumplimiento en nuestra época, donde nosotros o el pueblo de Dios han cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombre. Y esto es lo que Jesucristo el Señor estaba reprochando a su pueblo, a los doctores de la ley, de que habéis cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombre y así habéis invalidado la palabra de Dios. Hoy en este tiempo, en la actualidad, está ocurriendo lo que el profeta Isaías dijo, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque han cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombre. Ahora el mundo, ahora los hijos de Dios han
cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombre. Han creado sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, y así invalidando la palabra de Dios, imponiendo sus doctrinas. Ahora en la actualidad se ha invalorizado la palabra de Dios por tantas dogmas o por tantas doctrinas que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque cada hombre ha creado su propia doctrina y su propia enseñanza el día de hoy. Y así invalidando la palabra de Dios por mandamientos de hombre. Han creado mandamientos humanos. Ahora lo que hacen es que dirigen a las congregaciones conforme ellos piensan, como piensan ellos que es correcto, pero así invalidando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces a nosotros hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No sabemos a dónde nos lleva, pero la palabra de Dios dice que el fin de esos caminos, de esas direcciones que nosotros tomamos, nos lleva a la muerte. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombre. Ahora han creado sus propias doctrinas, pastores, pastoras, líderes, ministros, que han creado su propia doctrina de acuerdo a como ellos piensan, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Así, invalidando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que muchos engañadores han salido por el mundo predicando diferentes evangelios. Y el Espíritu dice claramente, dice la palabra de Dios, que en los postreros días harán mercadería del evangelio, mercadería de vosotros. Eso lo dice Timoteo. Timoteo, por el Espíritu Santo, estaba dando una profecía que en los postreros días, dice el Espíritu, que harán mercadería de vosotros. Ahora a las ovejas se le está vendiendo la lana, se le está sacando la lana. La palabra de Dios dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días haría mercadería del evangelio, mercadería de vosotros. ¿Se dan cuenta cómo o hasta dónde ha llegado de la venta y el mercado del evangelio? Ahora el evangelio es un mercado. ¿Por qué? Porque así como los judíos, los doctores de la ley, empezaron por la avaricia, dice la palabra de Dios, harían mercadería del evangelio. Por la avaricia y por el dinero empezaron a torcer el evangelio, a vender el evangelio. La palabra de Dios no dice que nosotros vendamos el evangelio, sino que la palabra de Dios dice, da de gracia lo que por gracia haber recibido. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu dice de Dios claramente que en los postreros días harían mercadería de vosotros. Ahora no se ve a las ovejas como ovejas para protección o para ser cuidadas. Ahora se ven a la oveja como una herramienta, como un objeto de venta, como un objeto donde se le va a sacar el dinero, porque la palabra de Dios lo dice. Así como en los antiguos tiempos y en la actualidad, las ovejas son apacentadas y son
cuidadas. ¿Para qué? Para su provecho, para la venta de la piel, para la venta de la lana. Así, hoy en la actualidad lo dice la palabra, el Espíritu dice claramente que en los postreros días harían mercadería del Evangelio, harían mercadería de vosotros. El Evangelio hoy en día se está vendiendo por billete y se está vendiendo por dinero. Ya no se predica por amor a Jesús o por agradecimiento a Cristo o porque Cristo te ungió y te llamó, sino que se predica por la avaricia y por el dinero. Si a mí no me pagan $500, yo no voy a predicar. Si a mí no me pagan $700, $600, yo no voy a predicar. Y ven al Evangelio como un producto donde le puedan sacar provecho. Ven a la congregación, ven a la iglesia, gloria a Dios, como un mercado donde le pueden sacar provecho, donde pueden ir a vender el Evangelio. Y de acuerdo a los miembros de la iglesia, así es como venden el Evangelio. Son pocos miembros, así venden el Evangelio. Son muchos miembros, así venden el Evangelio. ¿Por qué? Porque han hecho del Evangelio y de la casa de Dios un mercado, un objeto de venta, un objeto, gloria a Dios, un objeto de mercadería. Así lo dice la palabra de Dios. Satanás, dice la palabra de Dios, que ha sido padre de mentira, y que ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. ¿Por qué? Porque cuando él habla de sí yo, porque es padre de mentira. El mentiroso, el único mentiroso es Satanás, quien viene a distorsionar la palabra de Dios. Y le voy a decir cómo la distorsiona. Cuando Jesucristo el Señor le dio hambre, dice la palabra de Dios, que Satanás vino al encuentro de Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. La palabra de Dios no dice en ningún momento que Jesucristo iba a convertir la piedra en pan. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vendría como un siervo a dar su vida por los pecadores y por la humanidad. Pero en ningún momento la palabra de Dios dice que Jesucristo iba a venir a convertir una piedra en pan. Pero Satanás, que es el padre de mentira, quiso distorsionar la palabra de Dios para que Jesucristo convirtiera la piedra en pan. Satanás vino queriendo distorsionar la palabra de Dios, justificar su palabra y su falsedad para hacer que Jesucristo convirtiera la piedra en pan. Pero Jesucristo, o la palabra de Dios, en ningún momento dice que Jesucristo venía a convertir una piedra en pan para obedecer a Satanás. Jesucristo no vino a esta tierra para distorsionar la palabra de Dios, ni para obedecer a Satanás. Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre, quien le envió. La palabra de Dios dice que Satanás llevó a Jesucristo al pináculo del templo y le dijo: aviéntate para abajo, porque escrito está que a sus ángeles enviará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Gloria a Dios, gloria al que vive, gloria a Jesús. En ningún momento la palabra de Dios dice que Jesucristo venía a aventarse del pináculo del templo. Pero Satanás, queriendo
distorsionar la palabra de Dios. Dijo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra, queriendo distorsionar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto acerca del cuidado y la protección de Cristo por los ángeles, pero no dice acerca de que Jesucristo se iba a aventar del pináculo del templo para distorsionar la palabra de Dios. El único que distorsiona la palabra de Dios se llama Satanás. Y nosotros no estamos aquí para distorsionar la palabra de Dios, sino para predicar la palabra de Dios. Porque Satanás ha sido padre de mentira, homicida desde el principio, dice la palabra de Dios, y no ha permanecido en verdad. Porque cuando habla de su yo, habla porque es padre de mentira. Satanás vino a distorsionar la palabra de Dios. Y le dijo a Eva que no moriría distorsionando la palabra de Dios. Eva le dijo, Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol, porque el día que comiéremos, de cierto moriremos. Y Satanás, ¿qué le dijo? No morirás. Así distorsionando la palabra de Dios y engañando a Eva. El gran engañador y el gran mentiroso es Satanás. Y vino a distorsionar la palabra de Dios. Desde el principio, Satanás está distorsionando la palabra de Dios. Desde que Dios dio el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, desde ese momento vino Satanás a distorsionar la palabra de Dios, y así ha distorsionado la palabra de Dios. A través de su mentira y a través de su falsedad, Satanás ha querido cambiar la palabra de Dios y distorsionar la palabra de Dios. Y Satanás se ha metido en las congregaciones y en las iglesias a distorsionar la palabra de Dios. Pero en esta noche, si nosotros estamos distorsionando la palabra de Dios, es tiempo de que nosotros nos conviertamos a Dios o enderecemos nuestra senda y nos volvamos a Dios. Si nosotros, como ministros de Dios y como predicadores de la palabra de Dios, hemos dejado introducir a Satanás en nuestra iglesia y nuestras congregaciones, es tiempo que saquemos a Satanás de nuestra iglesia y de nuestras congregaciones y prediquemos la verdad. Si hemos devalorizado la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios por mandamiento de hombre, es hora de extirpar y destruir y echar fuera a Satanás y entonces darle el valor a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, vosotros habéis cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombres, por vuestras costumbres y tradiciones. Así habéis invalidado la palabra de Dios. Cuando tú impones una doctrina tuya conforme a tu pensamiento, cuando nosotros dejamos a entrar a Satanás a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, entonces hemos invalidado la palabra de Dios. Pero Dios te dice esta tarde que no es tarde para que tú te endereces, que no es tarde para que tú vuelvas a la senda correcta, al camino de la justicia y de la verdad. Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si hemos distorsionado la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios
por mandamiento de hombre y así invalidando la palabra de Dios, es tiempo que echemos fuera a Satanás y nosotros le demos el valor a la palabra de Dios. A todos los pastores, a todos los evangelistas, a los profetas, líderes, diáconos, si nosotros hemos invalidado la palabra de Dios, si nosotros hemos creado nuestra propia doctrina, invalidando la palabra de Dios, haciendo pequeña la palabra de Dios, es tiempo que nosotros saquemos fuera de nosotros nuestra doctrina y dándole el valor a la palabra de Dios. Es tiempo que si nosotros hemos invalidado la palabra de Dios por mandamiento de hombre, es tiempo de sacar nuestros mandamientos fuera y dándole y así introduciendo la palabra de Dios y dándole el valor a la palabra de Dios que se merece. Vamos a hacer una oración. Si nosotros los que estamos aquí, cualquier pastor, cualquier pastora, cualquier líder que ha invalidado la palabra de Dios por costumbres y tradiciones y ha dejado que Satanás haga de nosotros unos títeres para hacer su voluntad de Satanás, como se lo dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y muchas veces nosotros estamos haciendo caso a Satanás, pensando que estamos llevando la palabra de Dios, pero sin darnos cuenta estamos distorsionando la palabra de Dios y así haciendo lo que Satanás quiere. Pues así como le dijo a Jesucristo, aviéntate hacia abajo, porque escrito está. Mire cómo Satanás, escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles enviará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero no que la palabra de Dios decía que Jesucristo se aventara para que Dios enviara a sus ángeles, sino que esta palabra está hablando acerca del servicio a Cristo y la protección de Jesús. Pero Satanás estaba queriendo distorsionar la palabra de Dios y ha distorsionado la palabra de Dios introduciéndose en la iglesia, así invalorizando la palabra de Dios. Pero en esta tarde oramos a Dios, tú y yo, para que toda distorsión que ha introducido Satanás en nosotros y en nuestras congregaciones, Dios la saque. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Mis hermanos y yo, Padre de la gloria, si hay alguna distorsión en nosotros, si hay alguna invaloración de tu palabra, te rogamos, Padre, que tú la saques fuera de nosotros, fuera de tu iglesia, fuera de tu congregación, fuera de tu pueblo, Padre, y que traigas tu verdad y tu palabra a nuestras vidas, Padre. Que todo lo que está torcido sea enderezado, que todo lo que está chueco se meta en su camino, Padre de la gloria, y que toda tiniebla salga y que la luz venga a nuestras vidas, Señor, y así dándole el valor a la palabra de Dios, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Yo como representante de la palabra de Dios y del Evangelio, tengo la responsabilidad de presentar a Jesucristo como el Salvador de las almas y de este mundo. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El ser humano tiene que hacer dos cosas. El ser humano tiene que hacer dos cosas. Tiene, gloria a Jesús, que creer en Jesucristo para ser justificado de sus pecados. Y tiene que confesar el señorío de Cristo para ser salvo. Así que si tú has creído en esta palabra que Jesucristo es el Salvador de tu vida y que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados
y que derramó la última sangre en la cruz del Calvario cuando fue incrustado por una lanza en su costado para darte salvación y vida eterna. Repite conmigo y di: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo, Señor, que tú viniste a darme salvación y vida eterna. Perdona mis pecados y límpiame, Señor, de mi maldad. Acéptame como un hijo tuyo y escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida y no lo borréis nunca jamás. Gracias, Jesús, está hecho. Ahora oro a ti, al Padre, para que te cuide y te protege. Padre, oro a ti en el nombre de Jesús. Cuida a tus siervos que han hecho profesión de fe y han recibido a tu Hijo como exclusivo Salvador de sus almas y su vida, para que tú lo proteges y lo guardes y le des salvación y vida eterna. Está hecho en el nombre de Jesús. Está hecho, la salvación ha sido activada en tu vida en esta tarde. La salvación viene a tu vida a través de la fe por creer en Jesucristo. Y la salvación ha activado, Dios ha activado en el cielo la salvación en tu vida. Hemos pedido y rogado a Dios para tu cuidado y tu protección, para que envíe sus ángeles y protejan tu camino. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.